Ahora sí. Resolución de ecuaciones diferenciales. La idea es que hoy pasemos por distintas técnicas antes de la última clase. La última clase aparecen ecuaciones de segundo orden, que hoy día no las vamos a tocar. Vamos a hacer solamente cosas con primer orden. Ya la mayor cantidad de aspectos posibles a cubrir. Entonces, acá. Ya, tenemos, a ver, la ecuación diferencial más simple de todas, la que uno podría abordar de manera más directa, es aquella donde las variables se separan, las que son de variables separables. ¿Ya? Básicamente son las ecuaciones, no sé, voy a inventar una. Eh, Ecuaciones que son de las formas de y de x igual a g de x por h de y. Ahí admitimos más gente. Esas son las más simples, porque se supone que yo puedo cargar las X para un lado y las Y para el otro. Podría poner uno partido en H de I a un lado, en el otro me quedaría G de X por dx al otro lado, y después integro ambos lados, uno con Y y el otro con X. ¿Ya? Esas formas de expresión son las de variables separables, y es la más simple y con la que uno parte de todos los ejercicios, deseando que los ejercicios sean de esa forma. ¿Ya? La, la realidad es que muy pocas veces es de esa forma, y todo lo que han visto tiene que ver con cómo llevamos algunas ecuaciones a esa forma. ¿Ya? No funciona siempre, hay distintas técnicas para abordar los ejercicios, no siempre de variables separables, eh, pero uno lo intenta, ¿ya? Hay algunos que van como en ese tenor. Ya, miren acá, en este caso tengo la derivada del i, que se supone que es la variable dependiente, tiene esta expresión que está acá. Esta no es de variable separable, porque si yo escribo la derivada como de i a de x, y este es el x más y más 3 partido en x más y menos 1, y yo reparto el de y y el de x a cada lado, ahí sigo aceptando gente, me queda así, de i queda multiplicado por una expresión que tiene tanto la y como la x, estoy escribiéndole cero, ahí. Y al otro lado igual, me queda el x más y más 3 de x. Y no son separables, no me quedan todos los términos con y a un lado y los con x al otro. Entonces, así como está planteada, no es de variables separables. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno ve este tema, hay como un apéndice, hay un caso especial que dice, si usted tiene su ecuación de esta forma, igual a un f, igual a un f de una función lineal, de i más c, ¿sí? Entonces, esa se puede llevar a variables separables. Uno puede hacer un cambio de variable, que esto va a pasar en muchos ejercicios. Si uno hace un cambio de variable adecuado, el ejercicio queda más simple. Entonces, en esta, el cambio de variable es materia. Es una de las cosas que uno podría aprenderse. Yo hago, en ese caso, hago el cambio de variable z igual a ax más bi más c, y la promesa es que se transforma en una ecuación de variables separables. ¿Ya? Entonces, justo lo que está pasando acá, en este ejercicio, es que tengo al lado derecho una expresión que tiene repetido el x más y, que el x más y es una expresión lineal, es como una recta. ¿Ya? Ahora yo voy a ser un poquito más ambicioso y voy a cambiar todo el x más y menos 1. Lo voy a dejar como si fuese una sola variable. ¿Ya? Entonces, esto es lo que vamos a usar, y aquí lo voy a usar. Entonces tengo de i, perdón, lo voy a volver a escribir. De i a de x es x más y más 3, que yo lo voy a escribir como menos 1 más 4. Todo esto partido en x más y menos 1. ¿Ya? Esa expresión lineal x más y menos 1 es la que yo voy a cambiar por z.
Entonces voy a hacer acá al lado. Z va a ser x más y menos 1. Y hay que entender siempre que aquí uno, en estos ejercicios, el y es una variable dependiente y el x es la variable independiente. Entonces, si yo quiero reemplazar el z, que va a cambiar todas las apariciones de x más y menos 1, también necesito encontrar cuánto es de z de x. Tengo que reemplazar también el de y a de x que está acá. ¿Sí? Tengo que también lograr reemplazarlo. Entonces, voy a derivar toda esta expresión con respecto a x. Me va a quedar de z de x es igual a 1 más la derivada del y con respecto al x, de y a de x, y la otra es constante, así que se muere. ¿Ya? Así que el de y a de x que aparecía en la fórmula original, yo lo puedo cambiar por de z de x menos 1. ¿Ya? Ahí tengo ese cambio y este cambio. ¿Ya? Y voy a reemplazarlo en la ecuación. Me va a quedar de z a de x menos 1 igual a z más 4 partido en z. Y aquí la promesa es que esto debería ser de variables separables. Tiene buena pinta porque no tiene x. Tiene pura z y la única x que aparece es el de la derivada, el de z de x. ¿Sí? Entonces, yo voy a amononarlo un poquito así. Esto es de z de x igual a z más 4 partido en z más 1. Lo voy a sumar. Eso me va a dar de z de x igual a 2z más 4 partido en z. Y bueno, está todo listo para que yo ahora lo separe. Deje todo lo con z a un lado y lo con x al otro. Entonces la fracción de la derecha pasa dividiendo, o sea, va a pasar dada vuelta. Va a quedar así. Z partido en 2z más 4 de z es igual a, y el de x lo paso también multiplicando, de x. ¿Ya? Así que logré escribir las variables todas separadas. Por ende, integro. Al lado izquierdo tengo que integrar z partido en 2z más 4 de z. Y al otro lado tengo que integrar el de x. O sea, tengo que integrar 1. ¿Ya? Y aquí, claro, todos los ejercicios también pasan por un momento decisivo en el que usted tiene que integrar y de repente le pueden quedar integrales muy fáciles o otras muy difíciles. Y ahí también tiene que lograr superar eso. Por ejemplo, a la derecha, obvio que es muy fácil, es x más una constante. Y la de la izquierda, bueno, la de la izquierda no parece media sencilla, pero en realidad esta media es incómoda. Uno podría hacer el cambio variable u igual a, ¿qué puede ser? 2z más 4. ¿Sí? Cambiar todo lo que está abajo por u y reemplazarlo arriba, despejar el z y reemplazarlo arriba. Lo que pasa es que ahí no puedo, como está puesto, no puedo separar la fracción, ¿sí? Porque tiene la suma abajo. Si la tuviera arriba, la separaría, ¿no? ¿Ya? Entonces, por eso hago este cambio variable. El de u entonces es 2 de z, ¿sí? Y claro, si despejo el z, es un medio de u menos 4. ¿Ya? Entonces, es para que quede la suma arriba, ¿no? Una resta, de hecho, va a quedar. La integral queda así, arriba está el z, o sea, un medio de u menos 2, partido en 2z más 4, que es u, y el de z es un medio de du. ¿Ya? Así que, ¿qué puedo hacer? Puedo sacar el un medio fuera. Esto es un medio de u partido en u, menos 2 partido en u. Todo esto de u. Al otro lado sigue esperando el x más c. Claro, y aquí ya está mucho más fácil. Es un medio de la integral de un medio. Las u se van ahora. Me queda la integral de un medio
de u, y el otro lado me queda 2 veces la integral de 1 partido en u, de u. Ya, y eso. Tengo el 1 medio, después multiplicado por 1 medio de u, menos 2 veces logaritmo natural de u. ¿Ok? Eso. Como integral indefinida, ¿no? Igual a x más c. Ya, moralmente ahí terminó el ejercicio, ya integré, ya está lista la curva, pero tengo que devolverme a la variable original, que era el i. Hice 2 cambios de variable entre medio, el de u y el de z. Entonces, ¿quién era u? U era 2z más 4. Así que lo voy a escribir así. Voy a desarmar el lado derecho. Es un cuarto de u, o sea, 2z más 4, menos 2 logaritmo natural de u, o sea, 2z más 4, igual a x más c. Y además el z era todo la expresión lineal del principio. Esto lo voy a achicar. El z era, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá. X más y más menos 1. Entonces lo cambio por eso. Esto va a ser un cuarto de 2 veces x más y menos 1 más 4 menos 2 por el logaritmo natural de 2 veces x más y menos 1 más 4 igual a x más c. ¿Ya? Y ahí está la curva. La puedo simplificar, por supuesto que la puedo simplificar, y si en un control va a aparecer más simplificado todavía. ¿Ya? Pero voy a usar al tiro la condición inicial. Me pedían resolver esto, pero con la condición de que i en 0 vale 0. Entonces lo voy a reemplazar. Pero i en 0 vale 0. ¿Sí? Entonces, si usted cambia los x por 0, las y también se vuelven 0. Eso me va a permitir encontrar el c, el que está ahí. ¿Ya? Hasta este momento yo tengo tengo una solución general. Representa todas las curvas posibles que satisfacen la ecuación. Entonces, cuando me dan un valor, yo puedo encontrar la solución particular. ¿Ya? Reemplazar entonces para encontrar el c indicado. Y ya, pues entonces el x y el y se van a convertir en 0. Me quedó un cuarto de menos 2 más 4, menos 2 por logaritmo natural de menos 2 más 4 también, es igual a 0 más c. O sea, ahí está el c. ¿Qué va a quedar aquí? Va a quedar un medio, menos 2 veces logaritmo de 2. Ese es el c. Ahí tengo el c listo. ¿Ya? Así que mi curva, o sea, mi solución final, mi solución particular a este problema que tenía una condición, es la curva que estaba aquí, pero cambiando el c por esta constante φ. Voy a tratar de escribirlo lo más simple posible. Va a quedar un cuarto de 2x más 2y menos 2 más 4 más 2, menos 2 por logaritmo natural de lo mismo. 2x más 2y más 2 igual a x más c. Y c es un medio menos 2 logaritmo natural de 2. Y hay más términos que se cancelan. Por ejemplo, un cuarto por 2, si hago S con S, se cancela con el 1 medio de acá. Así que puedo seguir simplificándolo. 1 medio i menos 2 logaritmo de esto. 2i más 2 igual a x menos 2 logaritmo natural de 2. De hecho, creo que se puede seguir más, pero ya filo. Con eso está bien. Sí, se puede seguir más, pero ya con eso está ok. ¿Ya? Ahí tengo un ejercicio resuelto. En general, a ver, cuando ustedes resuelvan esto, no siempre les va a quedar bonito como para despejar la y, sino que le va a quedar una curva, una combinación entre x e y. Ujú. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Algo que no se entienda? ¿Nada? Perfecto.
Ya, esto entonces, para ecuaciones que son de esta forma, tenemos este truco, este cambio de variable, que nos permite llevar la ecuación a una de variables separables. En general, las de variables separables son las más simples. Vamos con otro que sigue el mismo patrón. Vamos a determinar el valor de n natural para que el cambio de variable u igual x a la n por i transforme esa ecuación que está ahí en una de variables separables. Y hay que resolverla. ¿Ya? Entonces ahora nos están dando el cambio de variable, solamente que no nos dicen a cuánto está elevado el x. Tiene que estar elevado un número bien concreto en donde todo se transforme a una de variables separables. ¿Ya? Tal cual como está la ecuación, ni soñando es de variables separables. Es imposible dejar todas las x a un lado y las y al otro. De hecho, acá adentro, por ejemplo, tengo la x y la y dentro de una raíz. Si no se factoriza algo, imposible que se separen. ¿Ya? Así que eso tenemos hasta ahora. Ya, dice, entonces vamos a hacer el cambio de variable, vamos a reemplazarlo en la ecuación y ahí vamos a ver cuánto tiene que valer el n para que quede de variable separable. Ya, u es x a la n por i. El i, como aquí aparece la derivada de i a de x, el x es la variable independiente y el i la dependiente. Entonces cuando yo derivo, cuando yo voy a encontrar quién es de u a de x, aquí tengo que hacer regla del producto. El x y el y son el x a la n y el y son funciones de x. Entonces, n por x a la n menos 1 por y más x a la n por de y a de x. Ujú. Entonces, en la ecuación, el de y a de x yo lo necesito despejado. Entonces, voy a tener que el x a la n por de y a de x es de u a de x menos n por x a la n menos 1 por i, eso. Y, bueno, y acá tengo en la ecuación para reemplazarlo, el de y a de x está acompañado por un x cuadrado. Entonces conviene mucho multiplicar toda esta igualdad por x a la n menos, no, a la 2 menos n. O dividir por x a la n menos 2, ¿ya? Para no confundir tanto. Si yo divido todo por x a la n menos 2, el primer término queda con un x cuadrado. Queda x cuadrado de y a de x igual a 1 partido en x a la n menos 2 por du a de x menos n por el i, y aquí tengo un x a la n menos 1. Si yo lo divido por x a la n menos 2, sobrevive un x arriba. Entonces, me va a quedar nxi. Me va a quedar así. ¿Ya? Y lo voy a reemplazar. Pues ahí está, todo esto me permite reemplazarlo en el primer término, en ese que está ahí. Además, yo debería poder reemplazar todos los i que aparecen. Ese i, yo lo voy a sacar de acá, por ejemplo, el i va a ser u partido en x a la n, ¿sí? Y ese i cuadrado que está aquí, también lo voy a reemplazar. I cuadrado entonces va a ser u cuadrado partido en x a la 2n. Ahí tengo todo para reemplazar. Así que lo voy a hacer. Entonces, reemplazando tenemos toda esa expresión que está acá abajo, el 1 partido en x a la n menos 2 por du a de x menos el nxi más 2 veces xi, pero el i ahora es u partido en... Ah, el i lo cambio al tiro, perdón. Esto tengo que cambiarlo también. El i es u partido en x a la n. Eso, después está el 2x por u también partido en x a la n. Y al lado derecho tengo una raíz gigante, 1 menos
x a la 4 por u cuadrado partido en x a la 2n. Todo eso en raíz. Y afuera tengo un x cuadrado. ¿Ya? Eso es lo que tenemos. Y ahí está todo reemplazado. Ahora todo tiene u y x. Ya desapareció la y. Y se supone que todo esto va a quedar de variables separables. Primero voy a simplificar unas x que están acá entre medio. Esto es x a la n menos 2 de u a de x. Aquí tengo nu partido en x a la n menos 1. Y acá tengo 2 por u partido en x a la n menos 1. Y al otro lado lo voy a dejar igual. 1 menos x a la cuarta, u cuadrado, x a la 2n, y afuera está el x cuadrado. Ya, entonces, si quiero tener alguna chance de que esto sea de variables separables, tengo que lograr esta derivada que está aquí, tengo que separarla, tengo que pasar el de x eventualmente para el otro lado, escribirlo como linealmente. Entonces voy a multiplicar todo, por x a la n menos 2 por dx, todo lo que está aquí. Entonces, el primer término va a quedar simplemente de u, el siguiente término va a quedar con dx, pero tiene un x a la n menos 2 que se simplifica con el x a la n más 1. Entonces me queda nu, me queda una x abajo y el dx. Después en el otro me queda 2u, le pasa lo mismo, tiene una x abajo y el dx también. Y aquí, sin enredarse, si yo multiplico por x a la n menos 2, este término hace que me quede un x a la n. Y si entra en la raíz, entra al cuadrado. Así que entra como x a la 2n. Entonces, lo que va a pasar es que me va a quedar el dx afuera y todo lo que está dentro, u cuadrado x a la 2n, va a quedar multiplicado dentro de la raíz por x a la 2n. ¿Sí? Si lo junto s con s, queda x a la n, y si entra a la raíz, entra al cuadrado. Así que entra como x a la 2n. ¿Mm? Y bueno, ya tengo muchas cosas con du, no, en realidad una sola cosa con du y muchas cosas con dx. Entonces debería cargar todas las que tienen dx al lado derecho, separarlas del du. Entonces du es todos estos términos, nu partido en x, menos 2u partido en x, está la raíz también, que la raíz la puedo simplificar un poquito. Si multiplico por x a la 2n, me queda x a la 2n menos x a la 4 por u cuadrado, desaparece el denominador. Y me queda todo esto dx. Todo eso está acompañado por dx. Ya, aquí entonces logramos trabajar bastante la ecuación. Tengo los du y dx agrupados a cada lado. Y claramente hasta este momento no es de variables separables, porque al lado derecho tengo mezclas de u y x. Entonces, ¿cómo yo podría hacer de que esas mezclas desaparezcan? Bueno, acá tengo que hacer una inspección muy fácil. Si el n fuera 2, yo tengo que estos términos desaparecen. Me va a dar 0. Y lo que está dentro de la raíz se va a convertir en x a la 4 menos x a la 4 por u cuadrado. Pero ese x a la 4 lo puedo factorizar y se va a ir fuera de la raíz. Entonces en ese momento yo lo puedo separar multiplicándolo de todo lo que tiene u. Lo vamos a hacer. Entonces, la pregunta inicial, que era ¿cuál es el n para que esto quede de variable separable? Es el n igual 2. Porque eso provoca que ya todo ese pedacito que está acá desaparezca, se convierta en 0, y que lo que está en la raíz lo puedo factorizar por x a la 4, ¿sí? Y en ese momento se transforma en un producto. Raíz de x a la 4 es x cuadrado, después raíz de 1 menos u cuadrado de x, y cuando ya está en producto es porque ya lo puedo separar, ya puedo dejarlo en variables separables. ¿Sí? Entonces paso la raíz para un lado, 1 partido en la raíz, 1 menos u cuadrado de u,
y al otro lado tengo el x cuadrado de x. Listo, ahora sí están agrupadas la- las dos variables a cada lado. ¿Ya? Así que la primera respuesta es que el n necesariamente tiene que ser 2 para poder separar las variables. Y una vez que las separé, ahora resuelvo. Pero resolverlo en este paso ya está súper sencillo. Para resolverlo, simplemente integro los dos lados y son dos integrales directas. La primera, esa integral da arco seno de u, ¿sí? Y la integral del lado derecho es x cubo tercios, ¿ya? Y en cualquiera de los dos lados tengo que agregar la constante, ¿ok? En uno de los lados, no es necesario hacerlo en los dos porque después se juntan las constantes y queda una sola constante. Y bueno, eso es lo mismo que escribir u igual a seno de todo lo que está al lado derecho, eso, pero el u era un cambio variable. ¿Dónde estaba el cambio variable original? U era x a la n por i, o sea, es x cuadrado por i. X cuadrado por i igual seno de x cubo tercios más c. Más c. Y incluso aquí puedo despejar el i. Y entonces va a ser 1 partido en x cuadrado por seno de x cubo tercios más c. No me piden condición inicial, no hay ninguna condición inicial, así que no tengo que encontrar el c. Ya es simplemente dejar la solución escrita de esa forma. Así que ahí terminé. ¿Ya? Pero este también es un estilo de ejercicio, encontrar un parámetro adecuado para que, para que una ecuación le pase algo. Ya en este caso tenía que convertirse en variables separables. Ujú. No sé si hay alguna duda, muchachos. Algo que no se, no se entienda. Profe, ¿puede subir un poquito? Sí, claro. ¿Ahí? ¿O más? Sí, ahí. Ya. Muchachos, ¿alguna duda? Gracias. De nada. Profe, no sé si es dudas, pero Dale. encuentro que es un poco enredado cómo llegar hasta el final y como dónde podemos como practicar esto, porque si puede subir un poco, Ujú. por ejemplo, todas las operaciones que ustedes ahí son porque le van conviniendo, ¿no? O sea, el mensaje detrás de las operaciones que estoy haciendo es para, ¿cómo se dice? Para dejar separado el de u a de x. Ese, Claro, sí, eso ese. lo En entiendo. el fondo es aislarlo para eventualmente el de x llevármelo para otro lado. Separar la u con la x. Esa es la lógica del variable separable. ¿Se entiende eso? Sí, sí, sí. Es eso precisamente, claro, al final es eso, lo que tú me estás mencionando, que son puras manipulaciones algebraicas medias al aire, pero claro, tienen ese objetivo de que eventualmente aislar esa derivada y para poder llevarme el de x a otro lado. ¿Ya? Pero claro, uno podría hacerlo de distintas formas. Eso no hay como una receta estándar. Es solamente. Por eso en la guía que está publicada, en la guía yo los puse agrupados, los ejercicios. Están, Ya, hay un lote de variables separables, otro lote de homogéneas, otro lote de. Así, para que ustedes sepan qué hay que hacer. Después uno se pone más astuto y sabe, empieza a identificar las ecuaciones. Pero claro, al ya. principio a uno le tienen que decir lo que tiene que hacer. ¿Ya? Pero está bien, hay que practicarlo. Gracias. Ya, eso está bien, sí, pregunten esas cosas. Es muy bueno que lo hagan, de hecho. Otra, otra ecuación. Aquí dice simplemente resuelve. Y es un problema de valores iniciales. Eso, a eso le llamamos cuando es una ecuación y además una condición. ¿Ya? Lo voy a escribir aquí. Ecuación más condición. Más condición, uno lo llama un problema de valores iniciales, un PVI. ¿Ya? Pero es un nombre nomás. Ujú. Eh, entonces, ya, ¿qué pasa con este? Imagínense, yo súper inocente, trato de pensarlo como variable separable. Entonces yo tendría x de y de x igual a esa cosa que está allá. ¿Ya? Y claro, yo quiero aislar
el de y el de x separarlos eventualmente. Entonces, el de x lo voy a pasar multiplicando y el x lo voy a pasar dividiendo. No le queda otra. Entonces me queda de y igual a y partido en x, dx. Bueno, lo vamos a dejar escrito así. X cuadrado menos y cuadrado partido en x. Y todo eso por dx. ¿Ya? Y claro, pues el dx tiene asociado a él cosas que tienen y están como inseparables del dx. ¿Ya? No, a lo mejor podría factorizar. No podría factorizar porque acá hay una resta. Esa resta, esa que está ahí, echa a perder todo. Porque no puedo sacar el i, no puedo separarlo del x. ¿Ya? Así que no puedo nomás. No es de variable separable, nada que hacer. ¿Ya? ¿Cuál es el siguiente contenido que a uno le sirve para estas ecuaciones? Existen un grupo de ecuaciones que se les dice homogéneas. ¿Ya? Y son para expresiones que son homogéneas. Hay que hacer la distinción ahí. Hay expresiones homogéneas que me llevan a ecuaciones homogéneas. ¿Ya? ¿De qué se trata esto? Igual voy a pasar el de x para el otro lado. Lo voy a dejar escrito así. X de y igual a y más todo esto que está acá, x cuadrado más y cuadrado, todo eso por dx. ¿Ya? Incluso en la materia está escrito todo cargado hacia el lado izquierdo o el lado derecho, da lo mismo. Así que yo me voy a llevar el x de y hacia la derecha. Y más x cuadrado menos y cuadrado de x menos x de y. ¿Ya? Igual 0. Da lo mismo si escribo igual 0 a la izquierda o igual 0 a la derecha. Así que lo voy a escribir acá. ¿Ya? Ya estas expresiones que acompañan al de x y al de y, les ponemos m y n. Ya son funciones. Son funciones que mezclan x e y. Perfecto. Y yo voy a ver si esas funciones son homogéneas. ¿Qué significa ser homogénea? Significa que si las variables, la x y la y, yo las cambio por tx, ti, ese t sale de la expresión, pero puede salir elevado a una potencia, ¿ya? De m, x, y. ¿Sí? Tanto para el m como para el n. Si el t sale elevado a la misma potencia en ambos casos, nosotros decimos que la ecuación es homogénea. ¿Ya? Si hacen esa gracia. Si no la hacen, no nomás, y seguimos con otra técnica. ¿Ya? Entonces, vamos a ver en nuestro caso. En nuestro caso tenemos la m, es esta función, o sea, voy a hacer al tiro m de tx, ti, ¿sí? Sería cambiar todas las apariciones de x y de y por tx y ti. Sería ti más la raíz de tx al cuadrado menos ti al cuadrado, y eso sería. Y claro, adentro de la raíz me queda un t cuadrado en los dos términos, que lo puedo factorizar. Así que me queda la raíz de t cuadrado por x cuadrado menos y cuadrado. Y claro, la raíz separa el producto, así que es raíz de t cuadrado, que es t. Así que lo factorizo con el otro t y justo me queda el mismo m. X cuadrado, ahí. ¿Ya? Así que fantástico, esto es t de m de x, y. ¿Ya? Cambié la x y la y por tx y ti y pude factorizar una t de toda la expresión. ¿Ya? Y en el caso de la n es mucho más sencillo, porque la n es simplemente menos x. Entonces, si yo cambio todas las apariciones eh, de x y de y por tx y ti, simplemente tengo que hacerlo en la x. Cambio el x por tx, ¿sí? Y eso es lo mismo que escribir t por menos x. Y menos x es el n original. Así que también sale una t elevado al mismo exponente que en el otro caso, que cuando lo hice con la m. Así que la ecuación es homogénea. ¿Ya?
¿De qué sirve que sea homogéneo? Ahora, recién comprobamos eso. ¿De qué sirve que sea homogénea? Que hay un cambio variable, esto también es materia. Hay un cambio variable que es el z igual a i partido en x, ¿sí? Que hace que todo esto se convierta en algo de variables separables. Ujú. Entonces, haciendo ese cambio, voy a tener una EDO de variable separable. ¿Ya? Esta parte de la materia es mucho de hacer cambios de variables indicados para llegar a ecuaciones sencillas. Ujú. Y aquí tiene este cambio de variable que es súper estándar. Si yo tengo el z va a ir, o sea, el i va a ser cambiado entonces por z por x, todas las apariciones de i. Y como en la ecuación original está el de x y el de y, también tengo que saber reemplazar el de y. Ya no lo puedo dejar ahí flotando solito, si van a desaparecer las y. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Dice, bueno, voy a derivar todo con respecto a x. ¿Sí? El z se está convirtiendo en una variable dependiente del x. ¿Ya? Así que cuando yo derivo, al lado izquierdo es de y a de x, y al lado derecho es un producto. Es de z de x por x, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el z por la derivada del x, que es 1. ¿Ya? Y voy a multiplicar todo esto por dx, y me queda que el de y solito es de z por x más z por dx. Ese es mi di, que lo voy a reemplazar. Y este es mi i, que también lo voy a reemplazar. Entonces la ecuación que teníamos antes, esta, voy a cambiar todas las apariciones de i según lo que acabamos de encontrar. Entonces el i es z por x, después que venía, se me olvidó ya, más la raíz de x cuadrado menos y cuadrado, x cuadrado menos zx al cuadrado. Todo eso estaba acompañado por al de x. Estaba acompañando al de x menos el x por di. Entonces, x por y aquí x por dz más z por dx. Y todo esto igual 0. ¿Ya? La promesa es que se va a convertir en una ecuación de variables separables. Ya, entonces aquí hay que trabajar de nuevo algebraicamente para juntar los de x y los de z. Entonces, tengo el zx más, de aquí va a salir un x cuadrado, que lo puedo factorizar, o sea, raíz de x cuadrado, factor de 1 menos z cuadrado, todo eso de x, pero acá hay otro de x, que es menos x por z. Entonces, menos x por z afuera, todo eso acompaña al de x. Y lo que tiene de z es simplemente un x cuadrado, no hay nada más de z, y todo esto igual 0. Bueno, mágicamente se van esos z por x, y aquí puedo separar raíz de x cuadrado es x por la raíz de 1 menos z cuadrado. Todo esto de x. Y el otro término, el menos x cuadrado por z, lo puedo pasar para el otro lado. X cuadrado de z. Entonces, bien, logré que todo está escrito en productos, con las variables separadas. Así que ahora, ¿qué conviene hacer? Pasar el x cuadrado hacia la izquierda. Me queda 1 partido en x de x. Y el 1 partido en 1 menos z cuadrado de z. Acá. ¿Ya? Ahí está ya todo con las variables separadas. Y lo integro. Entonces, integro, acá me queda logaritmo natural de x. Al otro lado me queda arcoseno de z. Esa es la integral directa, más una constante. ¿Sí? Aquí parece que sí hay. Sí, aquí hay condición inicial, así que vamos a encontrar esa constante.
Eso. De hecho, conviene más dejar la constante al otro lado, creo. Da lo mismo, en general. Voy a dejar la constante al otro lado. Entonces, voy a dejarla acá. Logaritmo natural de x. Ahí sí. Más la constante igual a arcoseno de z. Voy a pasar el arcoseno para el otro lado como seno. Seno logaritmo natural de x más c. La verdad es que da lo mismo. La verdad es que da exactamente lo mismo. Lo vamos a dejar como estaba ahí. Ya. Lo vamos a dejar como estaba aquí recién. Ya. Ya, y ahora voy a usar la condición inicial. Dice que i de 0 es 1. Eso decía, ¿cierto? Y de 1 es 0. Al revés, totalmente al revés. Y de 1 es 0. ¿Ya? Significa que cuando el x vale 1, el y vale 0. Ah, que no le he pasado, perdón, no le he vuelto a la variable original. Eso es lo que falta. El logaritmo natural de x más c es igual a arcoseno. ¿Y quién era el z? Era y partido en x. Ahí sí, eso. Y ahora voy a ocupar que cuando el x vale 1, el y es 0. Entonces, lo vamos a ocupar ahí. Cambio el x por 1 y el y por 0. Me queda arcoseno de 0. Y acá logaritmo natural de 1 más c. Bueno, el logaritmo natural de 1 es 0. Arcoseno de 0. Tengo que encontrar ángulos donde el seno me dé 0. ¿Sí? Y hay muchos ángulos que hacen eso. ¿Ya? Esto que está aquí es cualquier ángulo de la forma capi. ¿Sí? Con k entero. ¿Ya? Así que mi c es cualquier ángulo de la forma capi, con k entero. ¿Ya? Por lo tanto, la curva general tiene que ser logaritmo natural de x más capi igual a arcoseno de y partido en x. Y ahí está. Ahí tengo el caso particular. Lo que pasa es que aquí esa constante puede ser cualquier múltiplo de pi. Quedó como una constante flotando ahí, pero la verdad es que ya con eso está listo. Eso, ¿dudas? ¿Consultas? Aquí debería poner que el K es entero. ¿Ya? Eso. ¿Dudas? ¿Algo que no se entienda? Así funcionan las homogéneas. Si yo me doy cuenta que una ecuación es homogénea, entonces tengo que hacer ese cambio de variable siempre, que el que está acá. Ese cambio de variable. Y va a salir todo, se va a reducir a una de variable separable. ¿Alguna duda, muchachos? No. Ya, pasemos a Profe, otro. una pregunta. Cuéntame. Sí. Sí. ¿Cómo sé cuándo probar si es homogénea o no? Lo que pasa O es que intentar hacer esa prueba. la, la lógica inicial siempre es ver si es de variables separables. Entonces, en este caso, Ya. no era de variables separables. De ahí como que se abre el abanico. Vienen como las distintas técnicas que tienen que ver en clase. Entonces, una de ellas es que sea homogénea. Y si tú te fijas, al lado derecho, moralmente tengo algo de grado 1, porque tengo el i, que es de grado 1, y tengo raíz de términos al cuadrado, que también son grado 1. Y al lado izquierdo también tengo algo de grado 1. Entonces es un buen candidato para que sea homogénea. Y no tiene constantes. No tiene como un 3 sumándose, porque si tengo un 3, ya hay algo que tiene grado 0 y me echa a perder la expresión. Sí, es un buen candidato homogénea, porque tiene como los grados iguales a cada lado. Ya ¿Sí? entiendo. Esa es como la lógica. Ahora, claro, después te vas a topar con ejemplos en donde no es homogénea. Entonces hay que aplicar otra técnica. Y así, no hay como una técnica que me sirva para todos. ¿Ya? Tampoco es como que uno diga, ya, voy a ir como secuencialmente.
Si no es de variable separable, entonces homogénea. No, podría ser de otro estilo. Ya, pero si no es de ese estilo, entonces es homogénea. Tampoco. Como que tampoco está secuenciado. ¿Ya? No puedo ir descartando casos. Todo tiene que ver con la forma de la ecuación. ¿Ya? En eso tienen que ser súper agudos. En la medida que hagan ejercicios, se van a ir dando cuenta cómo son las formas de la ecuación. ¿Ya? Aquí un comentario, porque no creo que alcance a ver todos los ejercicios. En el PDF que está subido de la clase 19, hay un caso particular que pasa si la expresión está así. Esa expresión, por ejemplo, aquí no puede ser homogénea. Esta que está acá no puede ser homogénea porque tiene ese 4 y ese menos 3 que echan a perder todo. Si usted cambia la expresión, por ejemplo, por tx, 2tx más 3ti, ese 4 hace que el t no salga de la expresión. ¿Sí? Si uno trata de confirmar acá que es homogénea o no, ese 4 lo echa a perder todo. ¿Sí? Entonces, está explicado ahí en el PDF un truco para estos casos. ¿Ya? Yo les voy a contar el cambio de variable nomás y ustedes lo resuelven después. Pero acá la idea del ejercicio es hacer este cambio de variable, es cambiar x, todas las x por u más algo, pongámosle h, todas las y por b más algo, ¿sí? Pongámosle k, ¿sí? Hacer el cambio, con eso, bueno, y aquí también rápidamente el de y, perdón, el de x sería de u y el de y sería de b, ¿sí? Por ende, el de y a de x quedaría de b a de u nomás, ¿sí? Es el lado izquierdo. Y al lado derecho cambio todas las x y la y por este cambio que está acá. Entonces me quedaría así. 2 por u más h, más 3 por b más k, más 4. Y acá abajo, x, que es u más h, menos y, que es b más k, más k. No, menos 3, eso. Y si lo reordeno un poquito, me queda 2u, más 3b, más 2h, más 3k, más 4, partido en u menos b, más h, menos k, menos 3. Ya, ahí está. Ya, ¿de qué sirve un cambio de variable así? Lo dejé peor, como que complejicé la expresión, me quedó con más términos, con más variables. Pero la gracia es que el u y el b son las variables que yo quiero que se queden. Y el h y el k son constantes. H y k se supone que son constantes que voy a encontrar. Entonces, ¿cómo las voy a encontrar? Yo quiero que esta ecuación se convierta en homogénea. Entonces, todo este término que está aquí y todo este término que está acá, que son puras constantes que están flotando, yo quiero que sean 0. Porque así la ecuación me va a quedar de b a de u igual a 2u más 3b, u menos b, y ya no va a tener esas constantes que estaban molestando. Y ahí sí va a ser homogénea. ¿Sí? Entonces, la pega acá es encontrar quién es el h y el k indicados, quiénes son el h y el k, que son constantes, para que para que estas constantes se hagan 0. Estas sumas que están arriba y abajo. Ya hay un sistema de ecuaciones, lineal. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, el h es 1 y el k es menos 2. El h es 1 y el k es menos 2. ¿Ya? Si resuelven ese sistema de ecuación. Y después resolver la ecuación que está acá, porque es homogénea. Entonces le hago el cambio variable de nuevo, z igual b partido en u, hago el cambio variable y sigo la ecuación. ¿Ya? Pero es un caso especial. Es un caso especial de cuando tengo, se los voy a escribir de manera general, cuando tengo de y a de x igual a una función con expresión lineal arriba
y expresión lineal abajo. Pongámosle dx más EI más G, no sé, lo que sea. ¿Ya? Y cuando tengo esas expresiones, sirve este truco siempre. Siempre, y queda súper bueno. Y transforma la ecuación a una ecuación homogénea. ¿Ya? Y vuelvo a repetir el proceso anterior y se acaba el ejercicio. ¿Ya? Pero es un caso particular, no quiero ahondar más, quiero contarles cómo funciona el truco nomás. Y de ahí para adelante háganlo ustedes, métanle mano ustedes después por su cuenta. ¿Mm? Ya, quiero abarcar otros tipos de ecuaciones. Ya hemos visto de variables separables y homogéneas. Hay otro tipo de ecuaciones que se llama lineal, que es la siguiente. ¿Cuál es la ecuación lineal? La EDO lineal es cualquier ecuación que tenga esta forma, de y a de x más una función de x por y igual a otra función de x. A eso lo llamamos nosotros ecuación EDO, una ecuación diferencial lineal. Es lineal de primer orden. ¿Ya? Es de primer orden porque tiene una derivada, ¿sí? Tiene la derivada primera, y es lineal porque el y está elevado a 1. No hay más y. ¿Ya? Y claro, están acompañadas por estas funciones. Y en esos casos, ¿qué hay que hacer? Hay que encontrar algo que se llama, hay que multiplicar todo por algo que se llama mu, le notamos esa letra rara, mu, que se llama el factor integrante. Factor integrante, que es e elevado a la integral de p de x. ¿Ya? Y la promesa de eso es que le va a quedar una expresión que se puede despejar fácilmente. Ya no va a quedar de variables separables, pero sí le va a quedar el y listo para despejarlo. Esa es la promesa. ¿Ya? Entonces, es lo que está pasando en este ejercicio. Tengo, acá no hay ninguna chance de que sea homogénea porque tengo funciones trigonométricas. Si yo cambio el x por t de x, ese t no sale de seno ni de coseno. ¿Ya? Las funciones trigonométricas no funcionan así, ya no son lineales. Así que en realidad está cero chance de que sea homogéneo, ¿ya? Pero sí tiene la forma lineal. ¿Ya? Esto es de y a de x más coseno de x por y igual a una función de x, que es seno de x, coseno de x. ¿Ya? Esa es una ecuación lineal, EDO lineal. Ya, entonces, ¿cuál es la promesa? Que si uno ocupa este factor integrante, yo multiplico todo por el factor integrante, me va a quedar algo despejable. Y aquí en la práctica vamos a ver qué significa eso de despejable. Ya, entonces voy a multiplicar todo por el mu de x, que va a ser e elevado a la integral de lo que acompaña al i. En este caso es coseno. Ya, y esa integral de coseno es seno. O sea, es e elevado a seno de x. Tengo que multiplicar todo por e elevado a seno de x. Entonces me va a quedar e elevado a seno de x por de y a de x más e elevado a seno de x por coseno de x, todo esto por y, igual a e elevado a seno de x por seno de x, coseno de x. Parece que dejé peor la ecuación, pero lo que está al lado izquierdo, si yo logré escribir la ecuación en esta forma, estándar, va a ser justo la derivada con respecto a x del factor integrante, que es e a la seno de x, por la variable dependiente, o sea, el i. Y al lado derecho dejo todo igual. E a la seno de x por seno de x, coseno de x. ¿Ya? Veamos que al lado izquierdo no estoy mintiendo y que en realidad es la derivada con respecto a x de este producto. Si hago derivada del producto, es la derivada del primero, que es e a la seno de x, la derivo, me queda igual, pero por regla de la cadena debería aparecer la derivada de seno, que es coseno. Y eso está aquí.
Ahí está la derivada del e a la seno de x por y, sin derivar. Y después más, el primero sin derivar, e a la seno de x por la derivada de y, que es lo que está aquí. ¿Sí? Si usted hace regla el producto para lo que está acá en el paréntesis, queda justo el paso anterior. Está la suma disgregada. ¿Ya? Y la gracia es que ahora puedo despejar el y, porque cómo pasa esa derivada para el otro lado, pasa con su operación contraria, o sea, pasa integrando. Entonces, e a la seno de x por y va a ser la integral de e a la seno de x por seno de x por coseno de x de x. Y como despejo el y, paso el e a la seno de x dividiendo. Entonces y va a ser e a la menos seno de x, ¿sí? Si pasa hacia abajo queda con el exponente negativo, por la integral de e a la seno de x por seno de x por coseno de x de x. Así que encontré el y, ¿ya? La curva solución, ahí está despejado el y. El tema es que tengo que calcular esa integral, que en este caso quedó una un poco más complicada, ¿ya? Pero en eso consiste el factor integrante. Si usted tiene una ecuación lineal en esta forma, a esta forma uno la llama la forma normal de la ecuación lineal, si usted la tiene así, este factor integrante siempre va a funcionar. Usted multiplique todo y siempre va a poder llegar a esta derivada del producto, que es lo que está acá, a esa forma. Y usted despeja entonces el y a partir de eso, ¿ya? Entonces, lo único que nos estaría faltando es calcular esa integral que es media grotesca, pero es una integral por partes, es un producto. Yo voy a elegir u como algo fácil de derivar, seno de x, así que el de u es coseno de x, y algo fácil de integrar, perdón, que es el e a la seno de x, coseno de x de x. Todo eso que está ahí es la derivada del e a la seno de x. ¿Ya? Así que si hago integral por partes, esto me queda de esta forma. E a la menos seno de x por u por b, que es seno de x por e a la seno de x, menos la integral de b de u, que es e a la seno de x por coseno de x de x. Ahí me falta un dx. Ahí. Y bueno, aquí la integral de e a la seno de x coseno de x es el e a la seno de x. Así que mi y de x se convierte en e a la menos seno de x por seno de x por e a la seno de x menos e a la seno de x más una constante. Y si multiplico por e a la menos seno de x todo esto, los e a la seno de x se cancelan. Así que y de x es seno de x, aquí se cancelaron los e a la seno de x, menos 1 más e a la menos seno de x por c. Eso. Y había una condición inicial, sí, había una condición inicial que dice cuando el x es 0, el y vale 1. Entonces, tengo que encontrar el c. Cuando el x vale 0, y vale 1. Entonces, cambio todos los x por 0 y todos los y por 1. Entonces me queda así, c por e a la 0. ¿Ya? Y paso el menos 1 para la izquierda, me queda 2. Seno de 0 es 0. Esto es c por 1, así que el c es 2. Por lo tanto, mi solución particular va a ser y de x igual a todo lo que había escrito antes, seno de x menos 1, pero el c es 2. 2 por e a la menos seno de x. Y ahí terminó. Así funciona el factor integrante, ¿ya? Si tiene una ecuación lineal, cumple esta forma normal que aparece acá, utiliza el factor integrante y va a estar súper bien en general. Va a poder despejar el y
de manera sencilla. ¿Ya? El peligro siempre es que le quede una integral grotesca. En este caso me quedó una pseudo grotesca. Tuve que hacer integral por parte. ¿Ya? Eso. ¿Dudas? Consultas con la integral, perdón, con la ecuación lineal. Ahí pasé a otro tipo de ecuaciones. ¿Alguna duda? ¿No? Ya. Creo que alcanzo a ver los dos ejemplos que quedan. Tengo ese ya, y este. Ok, ya. Voy a ver este primero. Ya, la que está aquí no es lineal. Ya uno está casi lineal. Tengo un DI a de x menos 2x por y igual, y aquí se echa a perder. En vez de que diga solamente una función de x, tengo una función de x multiplicada por una potencia de y. ¿Ok? Entonces tengo esta situación que la voy a escribir al lado. Así está escrita de manera general. Tengo de y a de x en más una función por y igual a otra función, pero está acompañado por una potencia del i. Una potencia que no es ni 0 ni 1. ¿Ya? Ya, cuando eso pasa, nosotros le decimos a esta ecuación, es como una extensión del caso anterior. No es una ecuación lineal, pero es una ecuación que se llama ecuación de Bernoulli. ¿Ya? Que la única distinción que tiene es que aparece ese término extra al lado derecho. ¿Ya? También está en la materia que tienen que revisar, está también otro tipo de variación que se llama de Riccati, ¿no? Son dos variaciones, ¿no? Es que uno se aprende la forma y después van acompañadas de un cambio de variable. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa cuando es de Bernoulli? Cuando es de Bernoulli, hay que hacer el siguiente cambio de variable. Hay que hacer z igual a i a la 1 menos n. Hay que hacer ese cambio de variable. ¿Ya? Entonces, en nuestro ejemplo, z, voy a escribir acá, z va a ser i a la 1 menos 5, o sea, i a la menos 4. Ese va a ser nuestro Bernoulli. ¿Ya? Y con eso, si ya tengo el z, necesito el de z de x. Entonces derivo todo con respecto a x. Entonces de z de x es la derivada de esa potencia, que es menos 4 por i a la menos 5, por relé la cadena de i a de x. ¿Ya? Así que voy a pasar el menos 4 para el otro lado, me va a quedar menos un cuarto de dz de x, va a ser i a la menos 5 por di a de x. Y ahí están los dos cambios. Ese es mi z y este es un cambio que voy a hacer a continuación. ¿Ya? ¿Qué pasa con la ecuación? Como la ecuación tiene un i a la quinta al lado derecho que está multiplicando, yo lo voy a pasar dividiendo. ¿Ya? Entonces, me va a quedar al lado izquierdo, me va a quedar i a la menos 5 por di a de x menos 2x, y aquí también estoy dividiendo por i a la 5, entonces me va a quedar i a la menos 4. Y al lado derecho me va a quedar simplemente el x a la 3. Uh-huh. Entonces ahora puedo hacer los cambios. I a la 5 por la derivada de i a de x es menos un cuarto de dz a de x. Después tengo un 2x por i a la menos 4. I a la menos 4 es z. Y al otro lado tengo un x al cubo. Entonces si ahora multiplico todo por menos 4, me va a quedar el de z de x despejado solito. Me va a quedar aquí un 8x por z, y al otro lado menos 4 por x cubo. Menos 4 por x cubo. Y logré transformar lo que antes era una ecuación de Bernoulli con este i a la quinta molestando, ahora es propiamente una ecuación lineal.
no tiene una potencia de z molestando al lado derecho, está solito, tiene todas las formas de la ecuación lineal, una derivada, una función de x por el z, y al lado derecho una función de x, sin ninguna potencia al lado del z. ¿Ya? Entonces esta es lineal. Me queda una ecuación, una EDO lineal. Y si es lineal, entonces le aplico factor integrante. Entonces voy a multiplicar todo esto por mi mu de x, que en este caso va a ser e elevado a la integral de lo que acompaña el z, o sea, de 8x. ¿Ya? Así que va a ser e elevado a 8 por x cuadrado medios, así que es e elevado a 4x cuadrado. Ese es mi factor integrante. Y multiplico todo por ese factor integrante. Entonces va a quedar así. E a la 4x cuadrado por dz a dx más e a la 4x cuadrado por 8x z es igual a menos 4 por e a la 4x cuadrado por x cubo. ¿Ya? Y la promesa es que si usted encontró bien el factor integrante, todo lo que está aquí es el resultado de la derivada del producto de su factor integrante por la variable z. O sea, esto es la derivada del factor integrante por el z. Y usted acá puede despejar z. Esa es la lógica. O sea, esa es la promesa que hace el factor integrante. Ya uno comprueba que está bien hecho, por ejemplo, si derivo la exponencial, claro, me queda la exponencial, pero por regla de la cadena tiene que aparecer un 8x, y aquí está. ¿Sí? Y todo esto por z. Y si derivo el z y mantengo la exponencial, entonces es de z de x con la exponencial fija. Ahí está. Así que estamos súper bien. Ya es efectivamente esa expresión. Y ahora despejo el z. O sea, la derivada pasa para el otro lado como integral. Va a quedar así. Integral de menos 4 por e a la 4x cuadrado x cubo de x. Y la exponencial también pasa dividiendo. Entonces mi z va a ser e elevado a menos 4x cuadrado por la integral de menos 4 por e a la 4x cuadrado por x cubo. Entonces el z ya está despejado, está listo, pero ahora hay que pasar por la tortura de integrar lo que me quedó, ya que muchas veces queda medio complicado. En este caso, ¿qué conviene hacer? Es una integral por parte, sin duda, y conviene, por ejemplo, si yo derivo el e a la 4x cuadrado, y lo derivo, me queda el mismo e a la 4x cuadrado, pero con un 8x al lado. ¿Sí? Entonces, conviene elegir el de b como la exponencial con un 8x. ¿Sí? Así que ese menos 4 lo voy a amplificar adecuadamente para que se convierta en un 8. Por ende, lo voy a dejar así. Va a ser e a la menos 4x cuadrado por menos un medio por la integral de 8x por e a la 4x cuadrado por x cuadrado de x. Así todo esto que está aquí es el de b y lo que me sobró es el u. Entonces u va a ser x cuadrado, de u va a ser 2x de x, y el de b va a ser todo el resto, y por ende el b es e a la 4x cuadrado. ¿Sí? Eso dándome cuenta de esta situación, yo puedo integrar acá. Y ya, por reemplazo, entonces ya el ejercicio se va muriendo. Z entonces es e a la menos 4x cuadrado por el menos un medio, y aquí la integral por partes es 2x, no, me equivoqué, es u por b, o sea, x cuadrado e a la 4x cuadrado,
menos la integral de b, que es e a la 4x cuadrado, por du, entonces por 2x dx, eso. Y me pasa lo mismo, tengo ahora un 2x en la integral en vez de un 8x. Si tuviera un 8x, es una integral exacta. Entonces voy a amplificar por 4. Voy a poner un cuarto y aquí esto se convierte en un 8. Y ahora puedo integrar directo. O sea, toda esta maña de saber integrar por partes no va adecuadamente. Entonces me queda así. Tengo el menos un medio. Tengo el x cuadrado, e a la 4x cuadrado. Y aquí me va a quedar un cuarto por e a la 4x cuadrado. Más la constante de integración. Y ahí estamos. Y ese es el z. ¿Y de dónde salió el z? De un cambio variable, que era el i, ¿dónde está? Acá. Era el i a la menos 4. Entonces voy a escribir aquí i a la menos 4, es toda esta expresión que está acá. No me pedían una condición inicial, así que no tengo que encontrar el c, por ende se acabó el ejercicio. Ahí está la curva. Esta es la curva solución, o familia de curvas solución. ¿Sí? Porque tengo el C que no está encontrado, es una solución general. ¿Ya? Y ahí está. Ahí tenemos nuestro ejercicio resuelto. Ahí está, una de las variaciones de la ecuación lineal es la ecuación de Bernoulli, en donde hay que hacerle ese cambio de variable que es estándar, es materia, es parte de lo que uno se debería aprender, y ahí está resuelto. ¿Ya? No sé si hay más dudas. Me quedaba un ejercicio. Perdón. ¿Hay alguna duda con respecto a lo que hemos visto? ¿No? Ya. Ya, última técnica. A ver, pasamos por variables separables, pasamos por homogéneas, pasamos por ecuación lineal, y esta variación de la ecuación lineal que es la ecuación de Bernoulli. ¿Ya? Ya, hay otro tipo, un último tipo de ecuaciones. Último tipo de ecuaciones. Aquí está escrito en la forma diferencial. El dx y el dy están separados. Pero claramente, dentro de las expresiones que están con dx, esto tiene súper pocas chances de ser homogénea, por ejemplo, porque si yo cambio el i por ti, esa t no sale del arco tangente. Ni una chance. ¿Ya? Así que esto está lejos de ser homogéneo. Y ante esa situación, podría ser, ¿qué era lo que habíamos hecho antes? Podría ser lineal. Tampoco es lineal porque tengo un arco tangente de i. Ya, el i se supone que si fuera lineal, tiene que aparecer su derivada y su i solita multiplicada por alguna función de x. En este caso, también está lejos de ser lineal porque dice arco tangente de i. Ya, entonces uno recurre a otra técnica, una técnica distinta, súper distinta a las anteriores, que se llaman las ecuaciones exactas. Se llaman las ecuaciones exactas. ¿Ya? ¿Qué son las ecuaciones exactas? A lo que acompaña al dx, yo lo llamo m de xy. Y lo que acompaña al dy, yo lo llamo n de xy. ¿Ya? Las ecuaciones exactas son aquellas donde el m es la derivada parcial de un f con respecto a x, y el n es la derivada parcial del f con respecto a un y. Si existe un f que hace eso, entonces nosotros decimos que es una ecuación exacta. ¿Ya? Y en ese caso la solución sería f de xy. Si yo encuentro la f, sería f de xy igual c. Esa sería mi solución. ¿Ya? Ya, pero ¿cómo se me va a ocurrir a mí una función que haga eso? ¿Ya? Una función que haga eso. Hay un test para poder primero darse cuenta que existe la f y después encontrar la f. Hay una técnica para encontrar la f.
Entonces, ¿en qué consiste el test primero? Test para ver si existe la f. Ya, ¿qué hay que hacer? Hay que agarrar la m, derivarla con respecto a y. En este caso, ¿qué sería? Sería la derivada de arco tangente de y. Si yo derivo con respecto a y, el x es constante, desaparece. Entonces, solo derivo el arco tangente de y. Y la derivada de arco tangente es 1 partido en 1 más y cuadrado. Y después voy a agarrar la n y la voy a derivar con respecto a x. Y en este caso, claro, yo puedo separar el n lo puedo escribir como, lo puedo escribir así, x partido en 1 más y cuadrado, más y partido en 1 más y cuadrado. Y tengo que derivar con respecto a x. Entonces todo lo que tiene y solito, eso desaparece, es constante, si es que yo lo derivo. Y en el caso del que tiene x, está dividido por una constante. Entonces cuando derivo el n con respecto al x, me quedo solo con la constante que acompaña al x, que es 1 partido en 1 más y cuadrado. ¿Ya? Si estas derivadas cruzadas que estamos haciendo son iguales, nosotros aprobamos el test, ¿sí? Y esta ecuación es exacta. Ecuación exacta. ¿Ya? O sea, existe una f que tengo que encontrar. No me apagues la luz, por favor. Tengo que encontrar una f de alguna forma donde esa misma f va a ser la solución de la ecuación. Va a ser la solución de la ecuación. ¿Ya? Pero tengo que encontrarla, eso es lo difícil. ¿Ya? Pero por ahora, este test me permite decidir si es que existe o no. ¿Ya? Y ahora comprobamos que existe en este ejemplo. ¿Ya? ¿Cómo la vamos a encontrar? Vamos a encontrarla usando la definición de la f, que es la que está aquí. Esta f tiene que cumplir que si yo la derivo con respecto a x, me da el m, y si yo la derivo con respecto al y, me da el n. ¿Ya? Entonces, uno hace acá un proceso que es bien estándar. Uno dice primero, ok, voy a decir que la derivada del f con respecto al x es mi m, ¿ya? ¿Y quién era el m? Era el x más el arco tangente de y, ¿ya? Entonces, si eso es la derivada con respecto a x, bueno, ¿qué tengo que hacer para encontrar el f? Tengo que devolverme, tengo que integrar con respecto a x, ¿ya? Si integro con respecto a x, me va a quedar la f, la que ando buscando, me va a quedar la f. Entonces, integremos con respecto a x. Si integro el x, me queda x cuadrado medios. Si integro el arco tangente de y, eso es una constante para el x. No tiene variable x, es una constante. Y la integral de una constante es la constante por x. Así que me queda arco tangente de y por x. Y así yo lo integro. Y aquí yo tendría que sumar la constante de integración cuando yo integro. Pero como estamos jugando entre las variables x e y, esa constante de integración no es simplemente una c, sino que en realidad podría ser cualquier expresión que tenga y, porque las y son constantes si yo estoy integrando con respecto a x. Podría ser cualquier expresión que tenga y. Y esa hay que encontrarla, ¿sí? No la conozco. Si yo logro encontrar esa h, ya voy a tener la f completa, ¿ya? Pero no la conozco. Entonces, ok, tengo que esa es la f, me falta encontrar quién es esa h, que depende del i. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a usar el n. Si yo hago df, si ahora todo esto lo derivo con respecto a i, eso va a ser mi n. Entonces eso vamos a hacer. Vamos a derivar todo con respecto a i. Me va a quedar de f a de i. Aquí voy a derivar el x cuadrado medio. Si lo derivo con respecto a i, se muere. Si derivo el arco tangente de i por x es una constante. Así que la x sale fuera. Y derivo el arco tangente. O sea, es 1 más i cuadrado. Más el h de i derivado con respecto a i. O sea, es h' de i. Eso me quedó. Y ese df de i tiene que ser el n. ¿Y quién era el n?
El n era x más i partido en 1 más i cuadrado. Entonces, esa igualdad me va a permitir encontrar el h. ¿Sí? Por un lado, yo tengo que x partido en 1 más i cuadrado más el h' es x más i partido en 1 más i cuadrado. Entonces puedo despejar el h' e integrarlo para encontrar quién es el h. Entonces esto me va a dar, si paso restando la fracción de la izquierda, se va a cancelar con parte de la fracción de la derecha. Sí, ¿cierto? No me comí nada. No. Entonces el h' va a ser i partido en 1 más i cuadrado, va a ser eso, así que lo paso restando, y lo integro para encontrar quién es el h. Ahora todo depende del i, así que lo integro con respecto a i, y me queda que el h es la integral de eso. Y aquí va a ser, me voy a saltar la integral, es fácil integrar eso, es 1/2 por logaritmo natural de 1 más i cuadrado. Ya es porque tendría que amplificar por 2 para que aparezca la derivada arriba, da lo mismo eso. Ahí ya encontré hay que integrar, ¿ya? Ahí encontré la integral. Y listo, pues encontré el h. Por lo tanto, ya tengo el f. El f de xy es el x cuadrado medios más el arco tangente de y, que está multiplicado por x, más el h que acabo de encontrar, o sea, 1/2 del logaritmo natural de 1 más i cuadrado. ¿Sí? Y todo eso lo igualo a c, a una constante. Y esa es mi curva solución. Curva solución de la EDO. ¿Ya? Cuando uno tiene estos ejercicios y se da cuenta que estamos frente a una ecuación exacta, todo lo que hay que hacer es encontrar la f de donde vienen la m y la n. Y después hago f igual c y se acaba el ejercicio. Esa es la, ¿cómo se dice? Esa es la curva solución final. Y ahí se termina. ¿Ok? Entonces ahí tenemos ya un ejemplo de ese tipo de ecuaciones que en el fondo es cuando ya todo lo anterior falla. Fuimos probando separables, homogéneas, lineales de primer orden, de Bernoulli. Está también en los PDF la de Riccati, que tiene otra forma. Y ya cuando todo eso falla, bueno, queda la posibilidad de que sea una ecuación exacta. ¿Ya? Y ahí tenemos cubiertos todos los casos posibles. ¿Mm? Con eso estaríamos finalizando el taller de hoy. ¿Ya? ¿Qué les queda? Que eso deberían revisar el video que está subido, que no alcancé a cubrirlo en este taller porque si no se hace demasiado extenso. Está problemas de planteo, que son súper sencillos. Vean los ejemplos que están puestos en el PDF y en el video que les subí. Y ecuaciones de segundo orden. ¿Ya? De segundo orden que, claro, tienen sus técnicas aparte, son también casos bien particulares, hay 3 fórmulas que hay que aprenderse, 3 técnicas que hay que entender bien, ¿ya? Y frente a eso, como entiendo que ustedes van un poco atrasados, les quiero ofrecer una, una chance de como poder hacer preguntas. Yo mañana voy a estar a las 10, ¿a qué hora se me olvidó ya? Mañana después de las 10, el módulo 5-6, ese es de la 11:45. Yo en general tengo horario de consultas con otro curso. Entonces, si quieren ustedes, puedo adjuntarlos a ese horario de consulta y me pueden preguntar cosas de la materia. ¿Sí? Si tienen tiempo de ver el video de aquí a mañana y les quedan dudas, que posiblemente así sea, pueden preguntármela en ese espacio. Y si no, bueno, toda la otra semana me pueden mandar mails antes del control para abordar lo que les esté faltando. ¿Ya? Eso. Ya en la clase de lunes deberían quedar al día y quizá el profesor Geraldo les va a explicar todo como corresponde sin ningún problema. Pero si todo eso falla, también pueden preguntarme a mí por mail. ¿Mm?
Listo, muchachos, eso lo dejamos hasta acá. Que tengan una buena tarde y un buen fin de semana. Gracias. Que estén muy bien.